presión ejercida por los fluidos. Como se sabe, la presión se genera por la acción de una fuerza en una superficie determinada sobre la que actúa la fuerza. Vamos a ver la ecuación fundamental de la hidrostática. Consideremos una porción de volumen de una masa líquida como se muestra en la figura. Esta porción de masa líquida tiene su propio volumen, tiene la superficie de la base de este paralelepípedo, tiene la altura y el peso específico del fluido del cual proviene. G es el peso de esa porción de líquido. De la definición de peso específico, que es igual a peso sobre volumen, podemos obtener el peso como el producto del peso específico por el volumen. Por otra parte, el volumen del paralelepípedo es el producto de la superficie de la base por la altura de este elemento de volumen. Reemplazando esta expresión en la del peso, obtenemos que el peso puede calculárselo como el producto del peso específico por la superficie de la base por la altura. La presión está definida como el cociente entre fuerza y superficie. Si yo escribo el peso como lo que habíamos calculado, peso específico por la superficie de la base por la altura y dividido la superficie, eso me da como resultado el producto del peso específico por altura. Obtenemos entonces una ecuación que nos da la presión en función de la altura. Esta ecuación que acabamos de obtener, presión igual a peso específico por altura, constituye la ecuación fundamental de la hidrostática. También se la conoce como el principio de Pascal, que establece que la presión en el seno de una masa fluida de peso específico gamma depende exclusivamente de la profundidad h o de la altura de la columna líquida. Conclusiones. La presión no depende de la forma del recipiente que contiene el líquido, es decir, no depende del volumen del líquido que se tenga. Otra conclusión. La presión es directamente proporcional a la altura del líquido o profundidad. A mayor profundidad, mayor presión. La presión sobre las partículas del fluido situadas a la misma profundidad están sometidas a la misma presión. Esto quiere decir que la presión se distribuye en todas las direcciones con la misma intensidad en esas partículas. Dependencia lineal de la presión con la altura. Como la presión está expresada como el producto del peso específico por altura, se concluye que a mayor altura o profundidad la presión aumenta de forma proporcional a ella. En esta figura, si nosotros vamos variando la profundidad, vamos obteniendo distintos valores de la presión. Esto es una variación lineal, depende exclusivamente de la profundidad o de la altura de la columna líquida. Así, para distintas profundidades vamos obteniendo distintos valores de presión. Acá, evidentemente, al llegar a su máxima altura o máxima profundidad, obtenemos el valor de la presión máxima que se produce en el fondo del recipiente. Todas las partículas de fluido localizadas a la profundidad h, por ejemplo a esta profundidad, todas las partículas que se encuentran sobre ese plano están sometidas a la misma presión. Principio de Pascal. Este principio establece que un fluido confinado en un recipiente cerrado ejerce una presión sobre las paredes del mismo, cuyo valor es constante y se transmite en todas las direcciones. En otras palabras,
La presión ejercida por un fluido en las paredes del recipiente que lo contiene actúa en todas las direcciones con el mismo valor. Experimento de Pascal. Pascal puso en evidencia su célebre principio por medio de un curioso experimento. Hizo que se explotara un tonel sólidamente construido y lleno de agua. Lo que hizo fue añadir agua a través de su parte superior, colocando un tubo delgado y alto. Solamente llenando con agua provocó que el tonel se colapse. Las paredes del tonel soportaban entonces las mismas presiones que si hubiesen tenido encima una masa de agua cuya base fuera la del tonel y su altura la altura del tubo. De este modo, 1 kilogramo de agua puede producir el mismo efecto que miles de kilogramos, ya que la presión depende solamente de la altura del líquido y no del volumen. Experimento de Torricelli. En 1643, el físico italiano Evangelista Torricelli ideó un método para medir la presión atmosférica y construyó el primer barómetro de mercurio. Consiste su experimento en un tubo largo de vidrio de unos 100 centímetros de longitud, cerrado por uno de sus extremos, que se llena completamente de mercurio. Evitando que se vierta el mercurio, tapando el extremo abierto del tubo, se invierte el tubo y se introduce su extremo abierto en una cubeta que contiene también mercurio, situando el tubo en posición vertical. Torricelli observó que el nivel del mercurio descendía dentro del tubo hasta que quedaba una columna barométrica de unos 760 milímetros de altura sobre el nivel del mercurio en la cubeta. La diferencia de niveles del mercurio en el tubo y en la cubeta permite calcular la presión atmosférica. Hoy en día, este experimento sigue siendo muy válido y preciso, por lo que se acepta que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio o 760 Torricelli, que se abrevian como TOR. La grandeza de este experimento está basado en su sencillez, algo que muchas veces no se le ocurre a los científicos y que muchas veces buscan maneras difíciles de hacer sus experimentos. De este experimento se estableció el valor de la presión atmosférica como 760 milímetros de la columna de mercurio. Conclusiones. ¿Qué altura tendría que tener el tubo si el líquido que se usa es agua? La respuesta se obtiene considerando la ecuación fundamental de la hidrostática. La densidad relativa del mercurio es 13,6, es decir, que el mercurio es 13,6 veces más denso que el agua, por lo tanto puede escribirse: presión igual a peso específico por altura. Torricelli había obtenido que, utilizando mercurio por la altura de la columna de mercurio, debe ser igual, si utilizamos agua, al peso específico del agua por la altura de agua. De manera que si despejamos la altura de la columna de agua, nos va a quedar el cociente entre los pesos específicos del mercurio y del agua multiplicada por la altura de la columna de mercurio. Como el cociente de los pesos específicos del mercurio con el agua es la densidad relativa del mercurio, la columna de agua va a tener una altura que está definida por el producto entre la densidad relativa del mercurio por la altura de la columna de mercurio. Reemplazando valores y resolviendo, 760 milímetros son 0,76 metros, lo que nos arroja un resultado de 10,33 metros. Es decir, que si se hubiese usado agua para el experimento, hacía falta un tubo de 10,33 metros de longitud por lo menos. Es decir, la presión atmosférica
es equivalente a 0,76 metros de la columna de mercurio o 10,33 metros de la columna de agua. Estas abreviaturas significan los metros de la columna de agua y MCA los metros de columna de agua. Presión atmosférica en unidades de presión. De la ecuación de la hidrostática teníamos esto. Si reemplazamos valores, obtenemos el producto de esto, que da igual a 101.396,16 newton sobre metros cuadrados. Esta unidad newton sobre metros cuadrados se la designa como pascal y su notación es PA. Por lo tanto, la presión atmosférica es también igual a 101.396,16 pascales. Como esta es una unidad muy grande, se usa un múltiplo de ella, el hectopascal. Por lo tanto, si un hectopascal son 100 pascales, la presión atmosférica expresada en hectopascales es igual a 1013,96. Presión expresada en metros. Tomando como sustancia de referencia el agua, puede expresarse la presión en metros de columna de agua. Así, por ejemplo, la presión equivalente a 20 metros de columna de agua es el producto del peso específico del agua por la altura de la columna líquida. Por ello, siendo, por la ecuación de la hidrostática, peso específico por altura, una columna de 20 metros de altura genera una presión de 196.200 pascales. Es usual en la técnica práctica expresar presiones en términos de altura de columna de agua. Así, las bombas impulsoras de fluido traen sus datos de placa con la presión expresada en metros de columna de agua. Vamos a ver el principio de los vasos comunicantes. Vasos comunicantes es el nombre que recibe un conjunto de recipientes comunicados entre sí y que contienen un líquido homogéneo. Se observa que cuando el líquido está en reposo, alcanza el mismo nivel en todos los recipientes, sin influir la forma y el volumen de estos. Carga o altura de presión manométrica. La altura de presión, la altura H, representa la altura de un fluido homogéneo que produce la presión P. Así, por la ecuación de la hidrostática, la altura estaría expresada como el cociente entre la presión y el peso específico del líquido. Es decir, que la presión puede estar establecida en metros, pero esta altura corresponde a la columna de un líquido de referencia. Usualmente, cuando se expresa en altura de columna líquida, se refiere a una columna de agua. 10,33 metros de la columna de agua era una atmósfera, y eso era, redondeando, 101.325 pascales o 0,76 metros de la columna de mercurio. Vacío y presión atmosférica. El término vacío se utiliza para indicar que en un espacio confinado la presión es menor que la atmosférica. Se entiende por presión atmosférica, por supuesto, la presión reinante en el aire alrededor nuestro. Varía ligeramente con las condiciones meteorológicas y decrece con la altitud. Al nivel del mar, la presión atmosférica es de 1,033 kilopon por centímetros cuadrados. Estas unidades no pertenecen al sistema internacional, pero se las sigue utilizando y las designamos como kilopon para diferenciar del kilogramo fuerza del kilogramo masa. Acá el kilopon estaría expresando un kilogramo fuerza. Es igual a 100,13 kilopascal y es igual a 760 milímetros de la columna mercurio, o
lo que se designa como una atmósfera. Estos valores se conocen como los de presión atmosférica normal. El vacío se mide como el valor de presión por debajo de la presión atmosférica. Es decir, si esta línea está marcando la presión atmosférica, cualquier presión por abajo de la presión atmosférica es un vacío. Por ejemplo, si se bombea hacia el exterior el aire contenido en un depósito hasta que la presión en su interior sea igual a 0,703 kPa por centímetro cuadrado, la presión atmosférica es la normal y se suele decir que el vacío en el depósito es de 0,703 o bien menos 0,330, que es la diferencia entre la presión menor que la atmosférica restado del valor de la atmosférica. Presión absoluta y manométrica. Las presiones se dan por lo general como presión absoluta o como presión manométrica. Las medidas de las presiones como presiones absolutas se refieren al cero absoluto, a la presión cero, que es la mínima presión alcanzable, es decir, al vacío absoluto, referido a este cero. Las presiones manométricas están referidas a la presión atmosférica. Acá, como se está indicando, cuando yo doy una presión manométrica, la estoy refiriendo a la presión atmosférica. Así, si la presión de un fluido es de 5,5 kPa sobre la presión atmosférica normal, su presión manométrica será de 5,5 y su presión absoluta hay que sumarle el valor de la atmósfera, por lo tanto la absoluta será 106,8 kPa. Para diferenciar cuando una presión es manométrica o absoluta, se añade detrás de la medida las siglas MAN o bien A, que se refieren a la manométrica o absoluta. Si no figura nada detrás de la medida, se entiende por lo general que es una presión manométrica. Diferencia de presiones. La diferencia de presión entre dos puntos a distintos niveles en un líquido viene dada por la diferencia, el delta de presión es igual al peso específico del fluido por las diferencias de altura H2 menos H1, donde gamma es el peso específico del líquido y el delta de las alturas es la diferencia de la altura en elevación. Esta diferencia de presiones es la presión diferencial entre los puntos 1 y 2. Es una presión relativa. Existen manómetros diferenciales que miden diferencias de presiones entre dos puntos de medición.